Continuando con el desarrollo de esta unidad de aprendizaje número 3, abordaremos el tema factores de localización de una planta. Con factores de localización de una planta estamos diciendo qué factores van a determinar finalmente el emplazamiento de una planta de producción. Existe una gran cantidad de factores que pueden influir en las decisiones de localización, variando su importancia en relación a la industria y otra es para cada empresa, ¿no? En función también de las circunstancias y los objetivos estratégicos que busque la organización. Una de las primeras tareas del equipo que realiza el estudio de localización es la determinación de aquellos factores relevantes, aquellos factores críticos, aquellos factores estratégicos, aquellos factores que van a darnos una ventaja competitiva y van a decidir finalmente el éxito de la organización. Entonces, dos cosas en esta primera parte. Uno, la decisión final debe ser una decisión tomada por la alta dirección, con el apoyo de un equipo multidisciplinario que permita visualizar el tema de la localización desde diferentes disciplinas, desde diferentes dimensiones, desde diferentes ángulos, para determinar, como decía, los factores relevantes. Eso es importante. ¿A qué factores entonces nos estamos refiriendo cuando decimos factores relevantes? Estamos refiriéndonos a las fuentes de abastecimiento. Si para la organización es importante asegurarse de las materias primas o de los insumos que sirven para el proceso de transformación de la organización, entonces la ubicación de la planta cerca a las materias primas, a los insumos, ¿no?, es de vital importancia, es crucial. Así, por ejemplo, ¿no?, las empresas procesadoras de harina de pescado, ¿no?, se ubican, por lógica, ¿no?, cerca al mar. Incluso sus instalaciones, ¿no?, ingresan al mar para trasladar desde los barcos, ¿no?, los grandes barcos, la materia prima, ¿no? Por ejemplo, los ingenios azucareros están ubicados cerca de los campos de cultivo de la caña de azúcar. Y así, ¿no?, tenemos una serie de ejemplos que refuerzan este factor como un factor que afecta a la localización. Los mercados, ¿no? Muchas veces debemos estar cerca a los mercados, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, las empresas avícolas se ubican lo más cerca posible de las grandes ciudades. Siempre están cerca a donde terminan las ciudades, a las zonas urbanos marginales, ¿no? Ahí se ubican las empresas avícolas para estar cerca al mercado por dos razones. Porque su producto, el traslado de aves viva, se puede calificar como de bastante delicado, ¿no? Y segundo, los costos de transportes, ¿no?, ya sea del producto final, del pollo hacia los mercados, o de los alimentos hacia los centros de engorde, de crianza, ¿no? El otro factor importante es el medio de transporte y comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, teléfono. Hay teléfono, llega el teléfono celular, el teléfono fijo. ¿Qué otros medios de transporte? La radio. ¿Qué otros medios de transporte llega o medios de comunicación llegan? ¿O qué medio de transporte puedo utilizar desde mi centro de producción para llevar mis productos hacia el mercado que voy a atender? ¿O qué medio de transporte voy a usar para traer mis materias primas? Es otro de los factores. La mano de obra, el costo de la mano de obra, la legislación que ampara o que regula las relaciones laborales entre el trabajador y la empresa, ¿no? Existe infraestructura básica, agua, luz, ¿no?
son importantes. ¿Por qué tiempo? ¿Qué tipo de matriz energética hay? ¿No? Estamos hablando de energía hidráulica, estamos hablando de energía térmica, ¿de qué tipo de energía? ¿No? La calidad de vida. Esto está relacionado con los ingresos disponibles, la cosmovisión, el modo de vida de cada uno de los pobladores. Si esto es favorable, es coherente, ¿no? Se condice con los propósitos de la empresa. El clima, muchas veces un clima adverso, ¿no? Climas extremos afectan los procesos productivos, ya sea por mucho frío o ya sea por mucho calor. Por eso el proceso productivo, los productos que vamos a producir, están relacionados con el proceso productivo y con el clima. La legislación municipal, regional, nacional es importante, ¿no? Todo tipo de legislación, no solamente la laboral, la financiera, ¿no? La medioambiental, ¿no? Son aspectos que influyen definitivamente en las fuerzas decisorias de la localización o el emplazamiento definitivo de la organización. Asimismo, la legislación tributaria y los servicios públicos. Hay recojo de basura, de desperdicios, ¿no? Hay rellenos sanitarios, etcétera. ¿Qué tipo de impuestos? Los impuestos locales, ¿no? ¿Qué tipo de impuestos y cuán altos son los impuestos? ¿De qué nivel son los impuestos, los arbitrios? ¿No? Las diferentes tasas y licencias que están a cargo de las municipalidades, ¿no es cierto? Ya que los impuestos directos y los impuestos indirectos están a cargo de la SUNAT. Pero los arbitrios, este tipo de cosas tienen que ver, las tasas municipales tienen que ver con la administración de la municipalidad sobre la cual ejerce competencia el área donde hemos decidido localizar o vamos a decidir localizar nuestra organización. ¿Qué actitudes tiene la población en relación a la empresa? Caso concretísimo, hoy que estamos viéndolo, el caso de Yanacocha, el caso de Conga, ¿no es cierto? Ahí se ha generado un clima antiminero, una disposición antiminera, al margen de quien tenga la culpa, que sirva como ejemplo, Cañaris, por ejemplo, también, ¿no? Estos últimos días, ¿no? Se dice que personas, digamos, políticos profesionales se han trasladado a soliviantar los ánimos de quienes por su escasa cultura no entienden que el desarrollo de la actividad minera puede ser coherente, puede desarrollarse en forma armoniosa con el desarrollo medioambiental. Caso concretísimo, el país o el estado más rico de Estados Unidos, de los 55 estados, el estado de California, desarrolla desde tiempos ancestrales, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo desarrolla su actividad minera de forma armoniosa con la actividad agrícola. Y ahí no hay gringo que se muera por contaminación, ¿no? Los derechos medioambientales están debidamente custodiados, así como los deberes están debidamente definidos y con autoridades que realmente hagan cumplir la norma. Es posible desarrollar tanto la actividad minera como la actividad agrícola, ¿no? No nos dejemos sorprender, ¿no? Veamos ejemplos en el mundo y veamos también, llamemos a los empresarios a buscar que no solamente se beneficien ellos, sino que beneficien a las comunidades circundantes a los proyectos mineros con, digamos, el desarrollo de proyectos agrícolas, agropecuarios o de cualquier otro tipo de procesamiento agroindustriales incluso, ¿no? Agroexportables que permitan cambiar
el rostro de miseria profunda que existe en ese Perú profundo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer que estas actitudes de los pobladores hacia la empresa sean actitudes amigables, no sean actitudes reñidas con el desarrollo de las actividades productivas o pretexto de daño ambiental, ¿no? No es cierto. Es siempre posible incorporar tecnología para desarrollar actividades que van a favorecer el desarrollo del país. El precio de los terrenos, ¿no? La mano de obra disponible para desarrollar actividades de construcción son otros de los aspectos referidos a estos factores que afectan la localización, ¿no? Entonces decíamos, repasando, que en relación a las fuentes de abastecimiento, ciertas empresas se localizan próximas a las materias primas o a sus proveedores por 3 razones. La necesidad de asegurarse el abastecimiento de insumos, ya habíamos citado el caso de la minería, de la pesca, de la industria maderera. Cuando los productos, los inputs o los productos terminados son perecederos, hablábamos del caso de los pollos, ¿no es cierto? ¿No? Es muy importante que estén cerca de los mercados porque el animal vivo puede, siempre hay un índice de mortalidad, pero este debe ser el mínimo posible. El costo de transporte, ¿no? Mientras más económico, ¿no? Mejor para la organización, ¿no? Los mercados, la localización de los clientes y usuarios y la exhibición de la oferta, la exhibición sobre todo y la disposición y entrega oportuna de los productos es un factor crítico para la variable ventas, ¿no es cierto? Mientras más cerca estemos de los mercados, estaremos más próximos entonces a atender con oportunidad, con agilidad nuestros productos. La localización de la competencia también forma parte de las consideraciones estratégicas, sobre todo en el caso de servicios. Así, la existencia de un competidor en una zona puede resultar inadecuada, otras veces en cambio puede reforzar su poder de atracción. Hablábamos de Gamarra, las Malvinas, por ejemplo, como un centro de expedición de artículos ferreteros, ¿no? Incluso maquinarias de producción, ¿no? Los centros comerciales, ¿no? Ahí es otro ejemplo de cómo no siempre la presencia de la competencia afecta negativamente nuestros puntos de venta, nuestra potencial de ventas, sino que muchas veces lo refuerza al formar una zona especializada donde acude la población porque conoce que va a encontrar una oferta interesante. Así, el parque industrial, por ejemplo, de Vía El Salvador, ¿no? Sabemos que es un centro especializado en la elaboración de muebles de todo tipo, muebles de madera, sobre todo con tecnología y modelos de avanzada, ¿no? Los medios de transporte, ¿no? Los medios de transporte, ¿de qué tipo? ¿No? Acuáticos, ferrocarril, carretera, aéreo, ¿no? Son ejemplos de cómo los medios de transporte interesan como factor de decisivo para la localización o el emplazamiento de la organización, ¿no? El transporte por agua es el más barato, ¿no? Para largas distancias, ¿no? Resulta adecuado para productos voluminosos. Sin embargo, hay que considerar los tiempos de entrega, porque si bien es el más barato, apropiado para productos de gran volumen, también es cierto que es lento, ¿no? Es sumamente lento. El ferrocarril es el de mayor cobertura, o por lo menos en el Perú se está empezando a pensar de ampliar la red ferroviaria a efectos de disminuir costos y el tema de la rapidez, ¿no? Es de mayor cobertura y se puede transportar productos de diverso tamaño, pero tienen un costo unitario mayor, ¿no? Por carretera, el costo es relativamente amplio, efectivamente se puede trasladar
es el más usado, se puede trasladar una oferta versátil, sin embargo, el costo unitario es alto. El aéreo es el más rápido, pero también el más caro, ¿no? Se usa sobre todo para trasladar productos de alto valor añadido y algunos productos perecederos, alto valor añadido como joyería, alto valor añadido como transporte de valores, ¿no? Y productos perecederos que son de alta demanda y muy cotizados en el exterior, ¿no? La ubicación de la mano de obra. Miren, hablábamos que con la automatización de la producción, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de la tecnología, las formas, la mecanización, las formas cómo se desarrollan las tareas, hablábamos de la mecanización, la automatización. Decíamos que con la automatización estamos incorporando máquinas que no solamente se encargan de llevar a cabo el proceso productivo, sino que además de llevar a cabo el proceso productivo se autoexaminan, se autorreparan, ¿no? De tal manera que desplaza a la mano de obra, y la mano de obra residual que necesitan las empresas es una mano de obra, por un lado, o muy calificada y es poca, de poco tamaño, o no calificada, que también se demanda en cantidades bajas, cantidades pocas. Sin embargo, de todas maneras es un factor a analizar en relación a la tecnología que vamos a desarrollar. Listo, los suministros básicos también, decíamos, es un factor que necesitamos, ¿no? Considerar el agua, la energía, ¿no? Sobre todo en aquellas industrias que requieren altas cantidades de agua o de energía, ¿no? Porque esto afecta a los costos, ¿no? La calidad de vida, ya habíamos explicado, es un factor muy preciado por las empresas, pues influye en la capacidad de atraer y retener el recurso humano. Es más crítico en las empresas de alta tecnología o en las de investigación y desarrollo. Los aspectos son educación, oferta educativa, coste de vida, ofertas culturales y de ocio, baja criminalidad, sanidad adecuada y transporte público, y finalmente el clima, ¿no? Las condiciones climatológicas. Ya decía que el proceso productivo puede verse afectado por la temperatura, el grado de humedad, la presencia de lluvias, etc. Estas inciden en los costos y obligan a realizar actividades adicionales, a adquirir equipos adicionales de calefacción, secado, uso de insumos químicos para acelerar o retrasar la producción en el caso de las actividades agropecuarias. Listo. El marco jurídico, las normas comunitarias, nacionales, regionales y locales deben ser tomadas en cuenta. Un marco jurídico favorable puede ser una buena ayuda para las operaciones y el resultado final de la organización, mientras que otro marco jurídico desfavorable puede entorpecer, dificultar o hacer incluso inviable el negocio. Restricciones y condiciones medioambientales, permisos de construcción, entre otros, son aspectos que debemos considerar para la decisión de localizar la institución en un determinado emplazamiento. Los impuestos y servicios públicos, ya lo habíamos dicho, las actitudes de la población hacia la empresa es muy importante, los terrenos y la construcción, el nivel de precio de los terrenos, los costos de construcción razonable son factores a considerar. Los otros factores, ¿a qué nos referimos? La lengua, la cultura, la cosmovisión de la población circundante, la estabilidad política y social, macroeconómica, la moneda, el tipo de cambio, las fortalezas macroeconómicas, el ciclo económico por el que está atravesando la organización, la economía en la cual nos estamos insertando, las proyecciones de las actividades económicas, estas son buenas, hay buenas perspectivas para el sector donde voy a desarrollar o estoy desarrollando mi empresa, son factores que debemos considerar para tomar la decisión final. Tendencias y estrategias futuras de la localización. Los cambios constantes y vertiginosos que caracterizan el mundo global actual
influyen en los factores que determinan la ubicación definitiva de la empresa. Por supuesto que los cambios vertiginosos y constantes, no solamente son más rápidos, sino que son constantes. Antes se crecía, había un salto tecnológico y ahí se quedaba. Hoy parece que hay una línea de continuidad, ¿no?, de todo el proceso tecnológico. Estamos creciendo, ¿no?, de manera sostenida. Entonces las empresas orientan su producción a nuevos mercados y con frecuencia a mercados allende las fronteras geográficas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una economía globalizada, organizada ya no localmente, sino organizada de forma regional, de forma nacional y mundial, ¿no? La globalización, los procesos tecnológicos, el avance científico y el cambio incesante en las tendencias, ¿no?, en las tendencias de la demanda de los pobladores, hace que estemos pensando que nuestras futuras localizaciones deben ser localizaciones flexibles que acompañen a ese proceso de producción flexible que se orienta a satisfacer de manera personal, ¿no?, las necesidades o las demandas de nuestro mercado, ¿no? La firma de los TLC, el Perú tiene 13, con la firma del tratado con la Unión Europea son 14 tratados de libre comercio, ¿no? Estos factores están cambiando la forma de pensar del peruano actual. Ya el peruano migrante que llegó, hizo empresa, bien, lo felicitamos, hoy tiene que ponerse a pensar ya no en economías locales, en economías nacionales, sino tiene que ponerse a pensar, darle una visión más amplia a su vocación empresarial y pensar allende las fronteras, pensar en conquistar nuevos mercados, pensar en innovar y generar nuevos productos, pensar en innovar y satisfacer de nuevas formas viejas demandas, ¿no? Eso es la tarea actual de los empresarios, de los nuevos empresarios, ¿no? A todo esto hay un apoyo por la prevalencia de un pensamiento que privilegia y promueve el comercio internacional. Ahora ya hay pocos profesionales que piensan que hay que proteger la industria sobre protegerla, dizque para desarrollar una industria nacional incipiente que enfrenta desventajas. Se ha comprobado. Hay oportunidades de mercado, hay que detectarlas, y las industrias que nazcan, nacerán para aprovechar esas oportunidades de mercado, esos nichos de mercado sin protección exprofesa, que solamente tiene como resultado la corrupción y las ineficiencias, la baja productividad, los altos costos de los productos que finalmente lo pagamos todos los consumidores, ¿no? Entonces aparecen nuevos mercados y se unifican otros. Todo ello intensifica la presión de la competencia, hace que los factores logísticos sean más complejos e importantes. La cadena de suministros, acuérdense que les decía que hoy la forma de gestionar la cadena de suministros es integrando desde el proveedor, ¿no?, la organización y el cliente, haciéndolo partícipe de la cadena de suministros, ¿no? Por eso es que los factores logísticos, ¿no?, por la intensificación de la presión de la competencia, los factores logísticos resultan ahora mucho más complejos y por ello mucho más importantes, y por ello el factor que puede determinar el éxito o el fracaso de la organización, ¿no? La automatización y la mano de obra, ya le hemos dicho, es un aspecto de suma importancia para establecer nuestra posición competitiva. El cliente y su plena satisfacción es una filosofía reinante, es un paradigma reinante, y nos debemos orientar a satisfacerlo plenamente, ¿no?, a través del contacto directo, ¿no?, digamos, estrategias empresariales
que permitan incorporar al cliente dentro de nuestro proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un repaso, decimos que el cliente es sumamente importante y que los factores de localización, el mercado debe estar cerca, o la planta debe estar cerca del mercado que pretendemos atender, ¿no es cierto? ¿No? Que la automatización, siendo importante, también hay que tenerla en cuenta en relación a la disposición de mano de obra que necesitamos para manejar esta tecnología de punta, y por otro lado la cantidad de mano de obra no calificada o semicalificada para mantener en operación las actividades auxiliares que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces la globalización es también un factor a tener en cuenta en este aspecto de la localización de factores productivos. Y hemos hecho un recuento de todos los factores anteriores, por tanto, hasta acá hemos abordado el tema número 2 y vamos a ingresar al tema número 3, que está relacionado al procedimiento para la toma de decisiones. Cómo debemos proceder para tomar la decisión acertada para definir el emplazamiento de la organización que genere la mejor posición competitiva, que genere las economías de escala, que genere ahorro en costos y propicie un incremento en los ingresos vía ventas, ¿no? Cómo esta localización no atenta contra los costos, aparte de los operativos, los costos administrativos y de ventas. Cómo esta localización favorece los contactos comerciales y los contactos con las entidades financieras que en algún momento se tornan decisiones de carácter estratégico para la supervivencia o la sostenibilidad de la organización. ¿Sí? Entonces, regresamos con el tema número 3 relacionado al procedimiento para la toma de decisiones. Hasta la vuelta. Gracias por escucharme.